vida. Y una vez que generamos este camino de promoción pedagógica, pensamos que va a ser educativa. Vamos con la siguiente, si querés, Luciano. Cuando logremos en ellos justamente la posibilidad de que haya el desarrollo de la comprensión, la reflexión, la autonomía y fundamentalmente que haya colaboración. Cuando pensamos en este sentido, sí, Luciano, lo que estamos pensando en definitiva es que haya el mejoramiento de la institución, del destino y la profesión. Deteniéndome un poco acá y desde una mirada un poco crítica, la pregunta que nos hacíamos es si realmente este proceso es algo cotidiano que se da en los diferentes niveles de formación, y pienso en los niveles de formación, pienso en las materias de metodología de la investigación en el profesorado, las metodologías de la investigación o tesis en las licenciaturas, en un nivel más profundo en las maestrías y en un nivel de alcance mucho más profundo en los doctorados. Realmente, la percepción que nosotros tenemos sobre el avance del conocimiento en el área a partir de la interacción del sujeto con el medio, del sujeto con la organización escolar o con las organizaciones intermedias con las cuales se vincula, ¿realmente generan el cambio de realidades? Esa es una gran pregunta, y a raíz de esa pregunta, nosotros hace unos 4 años hemos decidido tomar un giro diferente en la propuesta de investigaciones, tratando de encontrar más significatividad y menos tecnicismo. Porque lo que hemos podido ver hasta ese momento es que todos los caminos de la investigación estaban fuertemente vinculados a una obligación académica, a un recorrido que en su origen debiera haber sido un recorrido de formación, ¿no? En donde el sujeto puede entender el gran valor que tiene la investigación en su práctica cotidiana y también para ayudar a las instituciones a desarrollarse. Y nos hemos dado cuenta, lamentablemente, que simplemente eran aspectos técnicos. De hecho, inclusive en algunas investigaciones que han hecho un relevamiento de información muy valiosa, cuando en el aplauso final uno les recomienda que hagan llegar la información, que aparte es uno de los conceptos éticos, que puedan hacer la devolución a esa institución que los recibió, nos hemos enterado más adelante, digamos, que esa institución nunca recibió el producto de todo ese trabajo mancomunado. Entonces nos queda esa duda y el desafío de poder convertir eso en un espacio de aprendizaje. Y entonces pensamos que ese espacio de aprendizaje, en un contexto educativo, vamos con la siguiente, y tomo una frase de Kemis, que sostiene que en el contexto educativo puede considerarse como un encuentro entre personas, es una actividad ética que requiere de continua reflexión y cuestionamiento, que no puede reducirse a una actividad técnica. Y yo creo que ese es el problema en este momento. Tratando de entender un poquitito lo que nos ha pasado a lo largo de 22 años, hemos hecho también un relevamiento de todas las tesis que hemos tenido, que son 228 a lo largo de estos años, y hemos tratado de entender cuál era el enfoque, hacia dónde iban y qué tipo de estudios fueron planteando cada una. Creo que es la siguiente, Luciano, por favor. Bien. Bueno, ya vamos a ver, me anticipé un poquitito. ¿Qué es lo que vemos en la problemática esta que estábamos planteando? Primero que en la configuración de la transmisión de la técnica metodológica para poder ser un investigador, encontramos 4 problemas. Son 4 problemas que nosotros identificamos. El primero, que hay ausencia de intencionalidad social, es decir, se remite solamente a un aspecto técnico. En el segundo campo vemos que hay una falta de definición de una política de investigación para intervenir en el medio social, cosa que desde la Universidad Católica hemos tratado de resolver y que todavía estamos en los primeros albores de esa iniciativa, tratando de contagiar el ánimo de que los futuros licenciados, en este caso ahora ya tenemos maestrías en funcionamiento, puedan atender a situaciones desde una política interna de la universidad. Y tenemos también el gran problema de que muchos de nuestros estudiantes, inclusive nosotros cuando hemos sido estudiantes, hemos tenido la dificultad para poder leer la realidad y encontrar un tema sustentable que pueda dar razón del sentido que tiene la investigación educativa. Es decir, generar un conocimiento nuevo para que resuelva nuestros problemas y que eso lo podamos sostener en el tiempo. Por último, el cuarto problema que vemos nosotros, como lo pueden encontrar ahí, es la recurrencia de tipos de estudio. Ya les voy a contar un poquitito lo que hemos encontrado, y la concentración de temas. Hay un sesgo muy marcado sobre algunos temas, y lamentablemente sobre temas de tipo social hemos encontrado poca producción.
Y ahora sí, Luciano, quizás viendo el siguiente, ustedes pueden ver en ese cuadro sobre 228 casos, hay un periodo que son del 2000 al 2001 al 2021, en realidad desde el 2000 o quizás 1999. Fíjense la concentración de temas. En salud, que es algo muy vinculado al campo de la educación física, tenemos el 52% de las tesis. En entrenamiento tenemos, y rendimiento, el 17%. Hay una diferencia muy significativa. Por ahí nos ha costado un poco diferenciar lo que era entrenamiento y lo que era salud. A veces las definiciones, los títulos son engañosos. Hemos tratado de ahondar en los abstracts, en algunas de ellas, pero esto lo hicimos la última semana, así que fue bastante oneroso. En el campo educativo, que es de lo que nosotros hablamos, o lo que inicialmente los profesorados en las licenciaturas podría tener un vínculo más cercano, yo digo que también eso depende mucho de la orientación que tenga la licenciatura, y en el caso de la Universidad Católica tenemos una licenciatura de formación general, digamos, que nutre desde diferentes campos a la formación del profesor. En el campo de los deportes tenemos un 12%, en el campo de la política y reglamentaria un 11%, en el campo del desarrollo motor, que es uno de los campos laborales de nuestros egresados en las primeras etapas, tenemos muy poca investigación, el 8%. En el campo disciplinar hemos puesto eso porque no hemos podido ubicar dentro de algún rango bien definido. En el campo disciplinar vinculado a la educación física en general, un 6%, y en el campo de los juegos, la didáctica y la psicología, entre un 4 y un 3%. Esa es la suma total que hace a un 100%. Entonces, ¿cuál es la propuesta a futuro? De que es de lo que va a hablar Anita a continuación, es tratar de invitar a nuestros colegas que el abordaje desde la investigación pueda construir caminos, vínculos con las otras personas, atendiendo a las particularidades también de la política que plantea la Universidad Católica, pero también a la intencionalidad de la formación dentro del marco de la licenciatura o de la maestría. Entonces tenemos una propuesta que nos parece, digamos, que podría indicar en parte ese camino, que es del tema que va a hablar Ana María. Si querés pasar, Lucianita, la imagen. Bien. Gracias, John. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Afortunadamente en la universidad tenemos un equipo de trabajo en relación a los lineamientos de la investigación y de los trabajos de tesis. Y este equipo de trabajo siempre tuvo acuerdos. Es decir, entre nosotros hemos podido establecer prioridades. ¿Qué nos está pasando y qué reflexionamos siempre? Que el proceso de investigación se complica y queda solamente en la instancia de la elaboración de la tesis. Entonces, nosotros como casa formadora tenemos el desafío de despertar el amor y la pasión por la investigación. Que esto no quede solamente en un transitar técnico, cumpliendo un protocolo o un reglamento de tesis, sino que desde que están cursando sus estudios de profesorado, ya podamos irles encendiendo la llama y la pasión por investigar. ¿Por qué necesitamos y vemos que hace falta esto? ¿Por qué? Porque nos quedamos que solamente nuestros egresados, nuestros licenciados, más allá de hacer una maestría o un doctorado, no vuelven a experimentar o a realizar trabajos de investigación. Hay una frase que me quedó grabada desde mi mentora, la licenciada Cecilia Cruz, cuando nos dijo: una sociedad está muerta si no investiga. Entonces, ese amor, esa pasión por investigar, la tenemos que despertar nosotros, los docentes, y somos los que estamos en metodología de la investigación y después en tesis o en las correcciones de tesis, lo que debemos dejar además por sentado de que estos colegas van a incurrir en una investigación nuevamente o en varias investigaciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos concientizarnos en las casas formadoras que no vamos simplemente a acumular conocimiento,
porque recolecciones de datos maravillosos o realmente la aplicación de test o en el ámbito del entrenamiento, está bien, perfecto, pero necesitamos una mirada holística, integral, y los debemos llevar un poco de la mano hacia la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque de esos cientos y cientos de trabajos de investigación, números que al accionar a la comunidad o a la sociedad que nos permitió el trabajo de investigación, no revelaba nada. Entonces, acumular conocimiento, acumular trabajos de tesis, llenar anaqueles de bibliotecas, porque sí, para poder cumplimentar y alcanzar un grado de licenciado o maestría, no es suficiente. La sociedad nos interpela y nos está demandando acciones de investigación que nos lleven a la acción. Siempre partimos de una situación problema. Llenamos a los estudiantes de preguntas y preguntas. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y dónde? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es aceptar el desafío de investigación, acción. Y debemos promover actividades que faciliten y que estimulen. Entonces, hablábamos con John, por ejemplo, aquí hay un pequeño listado, podemos decir, de propuestas que haciendo una mirada introspectiva intramuro puede generar resultados positivos. Siempre buscamos el conocimiento, no nos apartamos de allí, pero ¿es realmente nuestra intervención a esa comunidad o en esta sociedad la que está haciendo falta? Es una reflexión que nos hacemos siempre. Por supuesto que habrá que acompañar al tesista o al investigador, pero hay que exigir, hay que jerarquizar, hay que mejorar la calidad científica de la investigación, no cabe duda. Lo que no debemos hacer es pintar al método científico, a la metodología de la investigación o al proceso de investigación como aquel cuco o ese túnel a lo desconocido, y que inclusive la otra propuesta también, si podés avanzar, por favor, Lucho, es que llegado el momento de la defensa, por ejemplo, de la publicación, se le dé la jerarquía académica con la solvencia que ese trabajo ha requerido. Entonces, vamos a tratar de conformar un equipo de docentes que despierte ese espíritu de investigador en nuestros estudiantes. Vamos a relacionarnos, como dijo John también, con algunas empresas, con otros organismos. ¿Para qué? Para poder trabajar mancomunadamente y poder brindar mejoras y poder brindar herramientas que logren dar una solución o al menos mitigar tantas dificultades y tantos inconvenientes. Entonces, la mirada está puesta en este camino, en el de una investigación de corte cualitativo y también de investigación-acción. ¿Para qué? Para que estos jóvenes, estos estudiantes o estos colegas, a su vez, a los que siguen y a los que son sus estudiantes, fomenten y alienten a concretar trabajos de investigación. Que no sea el proyecto de investigación o la tesis, como decía recién, un mero caminar de pasos técnicos a seguir. No, debe ser además una devolución a esa comunidad y a esa sociedad que nos interpela con una faceta de múltiples dificultades, de múltiples problemas. Entonces, educación física puede y debe estar
desde su campo de la investigación, brindando esas posibilidades. Nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Ana María Calvo, John Heyman, por la exposición. Vamos a continuar con la magíster Lilia Nakayama, desde la Universidad Provincial de Córdoba. Comenzamos contigo, Lilia, te escuchamos. Bueno, gracias. Agradezco a Luciano por la invitación y también a toda la institución por permitirnos compartir algunas de las reflexiones que me generaron esta temática. Voy a compartir acá la presentación. ¿Se ve, Luciano? Sí, perfecto. 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 Bueno. El tema yo lo redenominé investigación en, desde y para la educación física, y en realidad acá lo que vengo a presentar son un análisis de cuáles son las posibilidades y los condicionamientos que afrontamos cuando nos embarcamos en esta tarea de investigar. Y partimos desde la pregunta, ¿no? Si existe y si es posible una investigación en, desde y o para la educación física. Hay que reconocer que la investigación es bastante reciente en la educación física si tomamos en cuenta el desarrollo de otras disciplinas y ciencias, ¿no? La trayectoria de otras disciplinas y ciencias. Y eso genera que durante mucho tiempo la educación física reprodujo discursos y conocimientos de otras ciencias y disciplinas. Tomando ahí como prestado, pero demasiado prestado, los conocimientos de otras ciencias. En consecuencia, por mucho tiempo, la educación física fue considerada o vista o representada más como un medio, como subsidiaria de estas otras ciencias y disciplinas, como un campo que aplicaba los discursos, los conocimientos producidos en otras áreas. Eso generó una gran desvalorización y una escasa tradición de la investigación en el propio campo de la educación física, ¿no? Generó, y todavía me parece que existe estos resabios de una desvalorización y una práctica bastante escasa en comparación al gran número de profesores y profesoras de educación física que existen. También acá hay que reconocer que la influencia de alguna de las ciencias y las disciplinas que comenzaron a marcar a la educación física siguen estando presentes y que es difícil de alguna manera desprenderse, por ejemplo, el discurso médico, psicológico o de la pedagogía en general. Y entonces nos empezamos a preguntar en qué medida y de qué manera uno puede empezar a construir el conocimiento propio del campo de la educación física, de qué manera podemos empezar no solo a producirlo, sino también a legitimarlo, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? Y acá John y Ana María nos han dado algunas ideas. También es verdad que hay escasas producciones de investigación en la educación física en comparación con la cantidad que hay en otras áreas. Y acá ahí empieza a aparecer otra dificultad, que es la complejidad de la educación física, no solamente por la diversidad de contextos y de prácticas que abarca, sino también la particularidad de nuestro campo de saber, ¿no? Nuestra profesión implica una práctica educativa constante, ¿no? Y esto genera que muchas de las prácticas y los discursos que trascienden y rondan nuestra formación y nuestras propias quehaceres cotidianos en la educación física
generan o descubren tensiones, por supuesto con algunas teorías y bueno, con algunos diálogos. Desde esta perspectiva hay que mirar y forjar nuevos horizontes, ¿no? Y por eso está muy bueno, me pareció genial esta temática, es necesario el inicio de producciones en el propio campo de la educación física que aporte a la educación física. No solamente es necesario, sino que es un compromiso que todas las instituciones deberíamos aportar y asumir. Yo partí de algunas preguntas para poder pensar o realizar un análisis en torno a 5 preguntas. ¿Quiénes investigan? ¿Qué se investiga? ¿Cómo se investiga? ¿Cuándo y dónde? ¿Y por qué y para qué? Estas preguntas van a orientar un poco a algunas reflexiones que son solo eso, reflexiones que ojalá disparen el debate y la problematización. Parto de la premisa principal que es necesaria la investigación y hay que darle un lugar de valoración, ¿sí? Porque es lo que permite la producción de este conocimiento propio de la educación física. Digo esto porque voy a generar algún análisis crítico acerca de cuáles son las condiciones de esta producción de conocimiento y no quiero que se piense que estoy negando o desvalorizando esta producción de conocimiento. ¿Quiénes investigan? Bueno, acá como mencionaban los compañeros, y creo que es una realidad compartida por muchas instituciones formadoras, hay como una introducción a la investigación en algunas carreras de la formación docente y en gran medida en los trayectos de licenciatura. Ahora, ¿qué otra formación específica en investigación propiamente de educación física existe? Mencionaban ahí los compañeros las maestrías. Por suerte, maestrías han aparecido, algunas desde el campo específico de la educación física, no superan las 10 a nivel nacional, y la mayoría de ellas son de tipo profesional, o sea que no incluyen la investigación en la formación, sino que su acreditación parte a partir de un proyecto de intervención. Son 2 o 3 a lo sumo las que son maestrías académicas que propician y forman a un investigador en la especificidad de la educación física. ¿Qué sucede? Los que continuamos formándonos en estos trayectos, en otras maestrías de otras áreas, e incluso en los doctorados, que no tenemos ninguno todavía en educación física en Argentina, apelamos a doctorados en otras áreas, ¿no? Hay en educación, en ciencias sociales, ¿no? En estudios superiores de la universidad, numerosas áreas que nos convocan para seguir formándonos. Pero ahí aparece otra dificultad que es discutir y luchar contra las imposiciones, las limitaciones que esas carreras, algunas más, algunas menos, imponen desde la perspectiva institucional. A veces también limitados por quienes nos acompañan como directores o directoras, que muchas veces no son del área de la educación física, porque aún es difícil encontrar muchos doctores que sean del campo, y en general, digamos, queda dependiendo de cuál es el posicionamiento y la capacidad de construcción de la especificidad de la educación física, ¿sí? De una investigación que parte y aporte a la educación física en estas carreras de posgrado. Otro aspecto que quería acá hacer ver es cuál es el porcentaje total de sujetos que investigan en la educación. Y la verdad es que es bastante bajo en relación a la cantidad de población que se forma anualmente en todo el país. Y incluso en las instituciones formadoras, el porcentaje de la población que investiga todavía sigue siendo bajo. Aquellas instituciones como las universidades, una de sus funciones es la investigación, aún en esas instituciones todavía
es muy bajo el número de sujetos, de profesores que investigan en torno a la educación física. Otro tema que quería generar ahí reflexiones es de quiénes son los que investigan. ¿Son sujetos? ¿Son equipos? Por suerte se está superando la idea de una investigación en la soledad, que fue muy característica durante mucho tiempo. Ahora se promueve más el trabajo en equipo. Pero acá hay una reflexión que hago, e incluso lo hago al interior de mi propia institución y probablemente se comparte con las otras instituciones. ¿Cuál es la conformación de esos equipos? ¿No? Hay equipos que son solamente de investigadores, y gracias a Dios hay otros equipos que incluyen no solamente investigadores con más o menos trayectoria, sino también profesores y profesoras que están en la formación. Entonces ahí también hay un semillero que invita a quienes aún no se animan a hacerlo de manera autónoma a aprender este oficio de investigar. Y como contaban los colegas, en la formación en investigación, uno de los principales componentes que aporta, por lo menos en las universidades, es la construcción de trabajos finales de grado, ¿no? Ahora, nuestra institución, y calculo que también será la de muchas otras, tenemos una gran preocupación por el escaso porcentaje de finalización, ¿no? Y eso también nos compromete a pensar cuáles son las razones y cuáles son además los acompañamientos que hace la institución para poder posibilitar esta finalización. ¿Qué se investiga? Esa es una temática muy interesante. ¿Desde qué paradigmas se investigan? Todavía hay muchas investigaciones de un paradigma positivista, incluso mucho, como decía Ana María, muchas investigaciones desde un enfoque cuantitativo que no avanzan demasiado en aportes significativos a las prácticas de educación física, ¿no? Y no porque el enfoque cuantitativo no lo pueda hacer, sino que las investigaciones no lo hacen, ¿sí? Si fueran investigaciones más comprensivas de la realidad de la educación física, probablemente lo harían. Por supuesto, gracias a Dios, también están apareciendo desde el enfoque cualitativo, digamos, hay posibilidades desde la descriptiva, desde la interpretativa, incluso desde la perspectiva crítica. Lo que podríamos pensar es si es que podríamos generar otros enfoques, ¿no? Enfoques propios. ¿Qué enfoques propios se puede construir, ¿no? ¿Qué metodologías otras de investigación podemos empezar a definir, o ya se hayan definido y no las conocemos, que sean solamente del campo de la educación física, ¿no? Y acá son caminos que uno tiene que animarse a transitar, también bajo la mirada escrutadora de aquellos que tienen una mirada más tradicionalista de la ciencia. Es necesario adecuar no solamente los enfoques, las metodologías, los instrumentos, sino construirlos en función de las cuales son las necesidades y las particularidades de nuestro campo, ¿sí? Que son diferentes a todos los otros. En este caso, además de los enfoques más tradicionales y las metodologías más frecuentes, apostamos por metodologías más participativas. Ahí Ana María mencionaba la investigación-acción, pero además nosotros nos parece que es necesario incluir otras formas de producción del conocimiento que no solo deriven de la investigación, ¿sí? Incluir sistematización de experiencias o crear otras formas que no requieran la investigación como único proceso de producción de conocimiento. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿No? Esto surge como una pregunta. Si queremos construir un campo de conocimiento centrado en la educación física, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Será uno? ¿Serán varios? Y ahí hay un gran diálogo y una gran discusión en torno a cuál es desde la epistemología. Bueno, ahora no da para abordar, pero en principio yo entiendo que la complejidad de contextos,
las modificaciones, las transformaciones, las tendencias, las modas inclusive, la diversidad de prácticas corporales genera la necesidad de concebir más de un objeto de estudio, una variedad de objetos de estudios que van a conformar nuestro campo de saber. Y en este sentido también detectamos que hay áreas de conocimiento más prolíficas y otras áreas de vacancia, pero estuvo bueno acá lo que compartieron los compañeros, John, porque no son las mismas áreas en las que nuestra universidad tiene preponderancia. En general hay a nivel nacional e internacional también áreas más prolíficas, áreas de mucha producción y áreas de vacancia. Acá nos parece que es necesario también generar, no solamente identificar, sino generar investigación en estas áreas de vacancia, ¿no? Y promover la investigación, entendiendo que por algún, digamos, de alguna manera puede generar limitaciones en no tener referencias previas, pero también puede generar muchas posibilidades, porque hay mucho para construir, ¿no? De conocimiento. ¿Cómo? El cómo es un apartado que es un poco de mucha tensión, ¿no? Porque en general, cómo investigamos no solamente tiene que ver con las metodologías, sino en qué tiempos y con qué dineros. Hay escaso financiamiento para las investigaciones, para quienes hacemos investigaciones en las universidades, y en general hay bastante dificultad para el acceso. Y aún así, cuando podemos acceder a financiamientos institucionales o a becas, ¿sí? Becas de finalización de doctorado u otras becas de investigación, en general los montos, la verdad que siguen siendo insuficientes, ¿sí? También es necesario preguntarnos por las carreras de investigadores que se están empezando a ver y nos estamos animando a transitar como aquellas que están definidas por el CONICET. Ahora, ¿es suficiente? ¿Sí? ¿Podemos generar otro tipo de carreras de investigadores e investigadoras? ¿Qué lugares brinda la institución, cada una de las instituciones para ello? Y acá habría que pensar, y en esto voy a, digamos, qué políticas de Estado también, además de aquellas que están referidas a la investigación, nos da lugar a la educación física. Otro tema interesante es esto, si se investiga solos, en general ha predominado en los últimos tiempos más la investigación con otros, y acá queremos resaltar, como bien compartían los compañeros, la necesidad de hacerlo colaborativamente. No solamente colaborativamente, sino también en discusión, ¿sí? Digamos, en discusión y en diálogo con otros de la propia institución, con otras instituciones, estableciendo relaciones y estableciendo redes de investigación. Y esencialmente afrontando la diversidad de dificultades que van apareciendo en esta ardua tarea de investigar. ¿Dónde? Uno de los lugares preponderantes de investigación, por supuesto, es la universidad. En menor medida los institutos de formación docente, que no son universitarios, donde no tienen incluidos en su función la de la investigar, por lo cual se dificulta mucho. Aún así hay que reconocer que muchas instituciones de formación docente, a pesar de eso, investigan, lo cual es doblemente valioso. Esencialmente, nosotros nos posicionamos en la idea de la universidad no puede ser la única institución que investiga. Entonces, es necesario abrir las puertas de la universidad para invitar a profesionales, a comunidades, a instituciones, donde nosotros los profes de educación física trabajamos, construimos y proyectamos para investigar en forma conjunta. No solamente abrir las puertas, sino salir.
La universidad tiene que salir de su propia institución, tiene que ir no solamente a las otras instituciones de formación docente, sino tiene que ir a las instituciones, las comunidades, los grupos donde los profes trabajamos cotidianamente. Y ahí, con ellos, a la par, también tenemos que investigar. Probablemente ese sea algo que nos caracterice, que caracterice la institución, el campo del saber de la educación física. ¿Cuándo? La verdad es que tenemos muy poco tiempo para investigar entre las tareas académicas y los tiempos además robados a las recreaciones y obligaciones cotidianas y familiares. Quienes tenemos alguna dedicación, tenemos algún tiempito extra, pero esencialmente siempre dependemos de los tiempos propios. Y yo siempre digo, muchas veces robados a otros tiempos personales. Eso sería necesario también de revisar. ¿Por qué? ¿Para qué? Acá puede generar muchísimas posibilidades. Yo solamente puse algunas como disparadoras para poder seguir pensando. Evidentemente se investiga para producir conocimiento, ¿sí? Y acá probablemente lo más significativo sea pensar conocimiento situado, conocimiento significativo en aquellas prácticas que son cotidianas para los profes de educación física. La idea es con estas investigaciones enriquecer el propio campo de saber de la educación física. Pero no solamente generar un vómito de conocimiento, digo, no, generar ahí la posibilidad de intercambiar, de discutir y de pensar nuevas perspectivas, ¿sí? Eso posibilitaría revisar, problematizar, capitalizar prácticas y discursos que existen en el campo de la educación física, saberes que los profes de educación física construyen cotidianamente, aportar fundamentos y criterios incluso para definir políticas educativas, programas, propuestas, proyectos, en definitiva también para dialogar y construir trabajo de investigación en el territorio, ¿sí? Es muy probable que se nos ocurran otras razones de por qué y para qué investigar. Y acá hay otra premisa que es necesario que nos planteemos, que es la necesidad también de generar modos de distribución del conocimiento. De nada sirve investigar, formar investigadores, generar trabajos rimbombantes si no podemos comunicar y distribuir democrática y solidariamente este conocimiento. Y acá voy a recuperar una categoría que Sañudo construyó, la necesidad no solamente de difusión del conocimiento, que es aquel que hacemos en los ámbitos académicos, con especialistas, con personas que comprenden la comunicación científica, sino también generar divulgación que pretende que la información, el conocimiento llegue también a los otros sujetos, el resto de la comunidad, el resto de las instituciones, el resto de la sociedad que no tiene una preparación en ciencia o en investigación. Hay que hacer adecuaciones para que este conocimiento sea accesible para todos, todas y todas las instituciones. Y esencialmente que también se convierta en una diseminación, que este conocimiento pueda aportar a la construcción de nuevas propuestas, que sea semilla para que este conocimiento tome forma, práctica y discurso en las clases de los diferentes contextos de educación física. Muchas gracias. Ojalá esto despierte, como siempre digo, diálogos, discusiones, acuerdos e incluso disensos, porque es a partir de ahí que uno puede seguir construyendo. Muy interesante, Lilia. La verdad que seguro que va a pasar lo que acabas de denunciar, y ojalá que así sea. Yo ya tengo un par de disparadores para el final. No sé si está, sí, está Rodolfo. Para mí es un placer presentar al doctor en educación Rodolfo Rosengart, nuestro próximo disertante. Así que ansiosos de escucharte, Rodolfo, y te damos nuevamente la bienvenida.
Bueno, gracias. Buenas tardes, noches a todos, a todas, a todes. Bueno, el agradecido soy yo por la invitación tan gentil. En primer lugar, entonces, Johnny, que me informó, que me interesó en participar, y así que le agradezco a él, bueno, a Luciano y a Carlos como coorganizadores, y además, bueno, es un gusto compartir de nuevo con Lilia, que estamos compartiendo varios momentos últimamente. Así, nos estamos viendo mucho por pantalla, Lilia. Qué problema, pero bueno, es lo que se puede hoy. Yo quiero, además de agradecer a los organizadores, agradecer a mis compañeros disertantes recién, por muchos motivos. Primero porque me parece que dicen cosas muy interesantes y que quedan, y que son todas cosas para profundizar, sin duda, son enunciaciones que me parece que cada una de ellas vale la pena continuar, ¿no? Como las preguntas de John con respecto a las estrategias que se planteaba para fortalecer la investigación, de Ana María cuando se decía, bueno, ¿y cómo se promueve la investigación ya desde la formación? Pues son preguntas centrales, ¿no? Esta idea de cómo despertar esta inquietud, la pasión, decía Ana recién. Y Lilia hablaba de, me parece, toda una gama de ampliaciones, ¿no? Como que, me parecía como que la investigación, ampliar los modos de buscar y construir conocimiento, más allá de cierta tradición de rigor investigativo, otros métodos, otros objetos, digamos, ampliar los objetos de investigación, ampliar los grupos e instituciones, en fin, digamos que esta idea de crecimiento, me parece que es muy interesante, y que en todos los casos vale ponerle proyectos, ¿no? O sea, todo transformarlo en gestión de alguna manera. Gestión en las instituciones de formación, gestión en las instituciones, en las políticas públicas, gestión en las escuelas o en los distintos niveles del sistema educativo, porque como decían recién, digamos, la academia, el mundo académico no debe quedar en la universidad, sino que tiene que instalarse en cada lugar donde hay profesores, profesoras, docentes, alumnos, y la academia arranca cuando alguien se pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Se podrá hacer de otro modo? Y esta búsqueda de una alternativa ya es instalar de alguna manera la beta esta académica, ¿no? Pero yo además le agradezco porque me permite a mí abrir un poco la conversación, más allá de unas cuestiones de lo que se ligaría a, como decíamos recién, a proyectos y a gestión. Yo quería traer algunas cosas más del nivel de la reflexión acerca de la investigación y del conocimiento, y de cómo nuestra área en realidad tiene una relación conflictiva con el conocimiento desde que nació, porque en realidad la educación física no nació como un área del conocimiento, y la formación docente no fue pensada como un lugar donde se forma para el conocimiento, sino solo para el trabajo. Ahora voy a volver un poquito sobre estas cuestiones. O sea que no es una cuestión solamente de decisión, de interés de cada uno, sino hay toda una tradición que hay que remontar y que hay que dar vuelta, ¿no? Además, la tradición normalista de nuestras instituciones de formación achican mucho el margen que tiene cada uno de los individuos que integran las instituciones para ponerse a investigar, ¿no? Porque el mandato de la asignación que tienen no está ligado a la producción, sino a la aplicación. Este es un problema de la organización del sistema de educación superior en la Argentina desde muchos años, ¿no? Yo digo, la investigación es un tema importante y polémico. A veces uno puede decir, bueno, ya está. ¿Qué hay que decir en estos casos? Bueno, investiguemos, discutamos métodos, discutamos objetos, discutamos cuestiones puntuales, discutamos financiamiento, bien. Todo eso hay que hacerlo. ¿Alcanza con eso? Bueno, yo quería, digamos, contextuar un poco esta cuestión. En ese sentido, la convocatoria ayuda porque habla de investigar en y para la educación física. Entonces, me preguntaba, ¿de qué hablamos? ¿No? ¿Cuál es la importancia de la investigación? ¿Por qué se viene hablando de esto estos últimos años? Entonces, ahí me detengo en investigación para. Parece que investigación para nos pondría en un lugar un poco pasivo, ¿no? O sea, alguien investiga para la educación física, entonces nosotros esperamos que alguien investigue y lo aplicamos. Investigación o como decía Lilia, desde, también me parece que nos pone en un lugar un poco más promisorio como protagonistas.
incluso esta pregunta que cierra y que lo decía Luciano al principio, la construcción del conocimiento propio, parece que esto se toma partido entonces por investigar en. Si es propio, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Quién lo va a hacer? Y propio puede ser también a veces apropiado, un conocimiento que produce otro, pero no se lo apropia, pero para eso tiene que transformarlo, hacerlo propio a partir de una intervención que uno hace. Eso también es válido, ¿no? O sea, no, por supuesto, no todo lo que no hacemos nosotros nos sirve, ¿no? De ninguna manera. El tema es cómo uno se apropia de otros saberes y cómo pone la perspectiva propia. Pero bueno, yo quería al principio, ¿a qué llamamos investigación o investigar? Voy a mencionar un concepto algo técnico, pero me parece importante, y lo voy a leer para no equivocarme. Se trata de la actividad que se propone la producción intencional de un conocimiento nuevo, con el objetivo de aportar en la resolución de una situación problemática compleja, considerando conceptos teóricos fundamentados y utilizando procedimientos válidos o reconocidos por la comunidad productora de conocimiento. O sea, el colectivo institucionalizado desde el cual proviene o al cual va dirigido el producto de la investigación. Ese es el que valida. Por lo tanto, no se trata de hallar la verdad. Tal vez sí se trata de producir verdades. Verdad para el que la juzga. No se trata entonces solo de saberes, de los saberes, sino de incluirse en el saber de alguna disciplina, ¿no? Ahí y apelo a Foucault en el sentido que habla de los saberes es una cuestión. El saber disciplinar tiene una connotación más organizada y más también ligada al poder. Insisto en los conceptos centrales de investigación. Es una actividad o práctica. En primer lugar, es una práctica que tiene que ver con un conocimiento nuevo o novedoso, tiene que ver con situaciones complejas, problemáticas. Si no son problemáticas, no hay investigación real. Tiene que ver con procedimientos válidos. Y tiene que ver con comunidad, institución o campo. Estos elementos se pueden organizar de distinta manera. Y podemos entonces salir de, digamos, si consideramos estos elementos en su peso relativo, podemos salir del brete de la estructura de alguna academia que pone las reglas de cuándo y cómo y por qué esto es investigación y esto no es investigación, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar. La investigación es la práctica propia de la ciencia. Es la actividad productora de conocimiento de la ciencia. Es lo que hacen los científicos, ¿no? De algún modo, esto está reconocido así. ¿Qué hacen los científicos? Investigan. La ciencia contiene investigación, además de otras cuestiones, pero centralmente una práctica investigativa. O sea, la hacen personas la investigación. Hoy la ciencia parece que está en boca de todos, ¿no? Hoy se habla, a partir de esta situación de la pandemia, por ejemplo, todo el mundo utiliza, incorpora datos científicos, razonamientos científicos. Algunos lo hacen para imponer ciertas cosas, otros lo hacen para negarlas. Digo, podríamos pensar de otra manera, ¿no? Y digo, ¿por qué pensar una ciencia que sirva para tomar decisiones, buenas decisiones, ¿sí? En principio, para tener conocimientos que sirvan a la humanidad como un todo, pero también a cada comunidad específica, en cada lugar donde estemos, como el caso de los profesores de educación física, ¿no? Una primera afirmación que podemos conversar luego, si hay tiempo: la actividad científica, la investigación, es necesaria para decidir con independencia, ¿no? Esto es una primera cuestión que quiero dejar. Sabiendo que, por supuesto, la ciencia tiene sus límites, que también podemos conversarlo, ¿no? Entonces decía, hablar de investigación y ciencia nos conduce a problemas de y con el conocimiento. El conocimiento es un asunto esquivo, presenta situaciones paradojales. Nos propone al menos dos facetas opuestas, digo. Un conocimiento puede ser liberador o puede condenarnos. Lo voy a decir con ejemplo. Una mariposa atrapada dentro de un auto que quiere salir de su prisión, ustedes seguramente todos habrán tenido esta experiencia, choca una y otra vez contra el vidrio, pues sus creencias la obligan a buscar la luz sin reparar en el obstáculo que tienen delante, el vidrio. Y vuelven a chocar y vuelven a chocar. Es un saber que tiene la mariposa. Es una creencia, porque cree en ese saber. Como la mariposa, de alguna manera, todos estamos condenados a actuar según nuestras creencias, que son los conocimientos en los cuales creemos y que orientan lo que hacemos. Pero también puede ser liberador.
ese conocimiento si resulta una buena herramienta para revisar las creencias que nos conducen en nuestra actuación. O nos permiten tomar decisiones para mejorar nuestra realidad. Recuerdo, por ejemplo, el caso del famoso esclavo romano, Espartaco, que era un esclavo gladiador, o sea, había aprendido muchas técnicas de lucha para ser esclavo, para ser un buen esclavo. Sin embargo, apeló a esos conocimientos que tenía para liberarse de la esclavitud y organizar un ejército que combatió contra sus opresores. Digo, acá entonces parecería que el conocimiento tiene distintas posibilidades. Y pongo un ejemplo. Después cuando termina la Segunda Guerra Mundial, una carta fue encontrada en un campo de concentración nazi y que tenía un mensaje dirigido a los maestros. Y decía así: estimado profesor, soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún hombre debería ver. Cámaras de gas construidas por ingenieros capacitados. Niños envenenados por médicos entrenados. Recién nacidos asesinados por enfermeras capacitadas. Mujeres y bebés baleados y quemados por graduados universitarios. Entonces, tengo mis sospechas sobre la educación. Mi petición es: ayuda a tus alumnos a convertirse en humanos. Tus esfuerzos nunca deberían producir monstruos entrenados o psicópatas expertos. Leer, escribir y saber aritmética solo será importante si hacen que nuestros hijos sean más humanos. No se sabe el autor, pero hubo es un documento que circuló mucho y que genera siempre mucha polémica. Yo lo traigo como para hablar del lugar del saber, y que el saber solo no garantiza, digamos, una investigación incluso, aunque esté muy bien hecha desde el punto de vista metodológico, no nos está garantizando esto que estamos conversando, que es, bueno, ¿para qué lo queremos, no? Entonces también hay que pensarlo siempre desde el punto de vista político. Es decir, la ciencia, incluso la pandemia, nos muestra que, por ejemplo, hay mucha investigación virológica, inmunológica, pero de poco sirve para combatir esta pandemia si no hay al lado una investigación, por ejemplo, en epidemiología o en sociología, que pueda organizar, ¿no?, proyectos de intervención para poder inmunizar de acuerdo a cómo estudian los inmunólogos. Y además, incluso todas estas ciencias juntas no servirían de nada si no hay proyectos sociales, políticos que incluyan a todos y garanticen los derechos de todos a acceder a la salud. Entonces, el conocimiento no es una cuestión técnica, ni es una cuestión de sumar perspectivas de disciplina, sino que integrarlos con una perspectiva política, humana, que supere a todas las parcialidades. Entonces, la investigación, no todo conocimiento es liberador. La investigación puede ser una actividad que ayuda si permite revisar las creencias que nos motorizan en los fundamentos de nuestras prácticas. Y será además liberadora si está orientada con fines liberadores, ¿sí? Entonces hay como 3 cuestiones que quería dejar ahí planteadas. Hace algunos años el colega Alfredo Furlan, profe de educación física, entre otras cosas, decía: sostener la investigación implica renunciar a decir cualquier cosa. Renunciar a decir cualquier cosa. Si afirmo una investigación, no puedo decir cualquier cosa. Lo voy a decir de otro modo, ¿no? Le voy a agregar mi propia apreciación. Los hombres y mujeres de siempre hemos buscado formas de procesar la experiencia vital. ¿Para qué? Para poder continuar vivos, para expresarnos y comunicarnos, para tolerar la cotidianidad y para mejorar la existencia y el trabajo. Formas centradas en la producción y en el compartir el conocimiento. Estas formas, justamente, de procesar la experiencia, centradas en el compartir, en el producir y compartir conocimiento. ¿Cuáles? El arte, el mito, la religión, la filosofía, la ciencia. Todas estas formas de procesar la experiencia implican la construcción de ciertos discursos acerca de algún aspecto destacable o problemático de la realidad, ¿sí? Han sido estrategias para procesar y mediatizar la experiencia, reformulándola en términos más o menos tolerables y útiles. La experiencia directa puede ser abrumadora, puede ser destructora de las personas. Si esa experiencia no somos capaces de procesarla, incluso agregaría como otra perspectiva el juego. Yo nombré el arte, nombré
la religión, el mito, la ciencia, el juego, son claramente formas de procesar la experiencia y hacerla tolerable y hacerla útil de alguna manera para la vida, y hacerla formativa, que nos ayuda a formarnos a estar en sociedad. Ahora, estos discursos han surgido, cada uno de ellos, estas maneras de discursear, han surgido en distintos momentos y con pautas diferentes y validez, digamos, distintas. Entonces, retomando a Furlan, pregunto, ¿qué ocurre cuando se utiliza un saber experiencial inmediato, sin procesamiento, sin reformulación discursiva? Aquí es donde instalo la necesidad de la investigación. Y afirmo, un concepto superador al primero que dije sobre investigación. No porque el anterior no sirva, sino que estoy tratando de darle una vuelta a una espiral. Y digo, investigación se trata de encontrar formas válidas de procesar la experiencia que nos liga a la tarea educativa del profesor de educación física. Estoy planteando en términos quizá más amplios, como reclamaban de alguna manera los compañeros recién. Forma válidas, o sea, mantengo la idea de validez, también situando la validez en contextos de acuerdo. La validez no es una cuestión de que se impone por algún criterio de autoridad, por ejemplo, o un criterio por el método infalible, sino porque los criterios de validez hay que también discutirlos. Y digo, en la investigación se trata de encontrar las formas válidas de procesar la experiencia que nos liga con la tarea educativa que el profesor sostiene. El profesor en cualquier ámbito donde esté. A diferencia de los otros discursos que mencionaba recién, el de la ciencia es un discurso controlado y refutable. ¿Sí? A diferencia del mito o del arte. ¿Quién va a discutir al artista? No, eso que dijiste está mal. No. En cambio, en ciencia sí, uno lo discute. Esa es la característica del conocimiento científico. Ahora, esto se da a través de mediaciones que son aceptables y aceptadas. Mediaciones, o sea, cuestiones metodológicas, cuestiones de explicitación, cuestiones de verificación, confrontación. Entonces, este discurso de la ciencia está controlado por la necesidad de someter a controles específicos los términos, los modelos teóricos, las categorías que se utilizan. Lo de refutable quiere decir que el mismo discurso tiene que definir y prever los criterios específicos de su propia validación, según los parámetros, como decía recién, compartidos por la comunidad científica o el campo al cual va aplicado. ¿Tiene la educación física un discurso que provenga de la reformulación de la experiencia de sus actores? Y esto yo lo junto con la pregunta originaria con la cual nos convoca. Es decir, cuando me convoca con esta pregunta, yo pienso en esto. A mí me provoca este pensamiento. ¿Tenemos nosotros un discurso que provenga de la reformulación de nuestra experiencia? Y no digo la experiencia individual, aunque también vale. Digo la experiencia colectiva, la experiencia como comunidad académica, profesional, comunidad de actuación, comunidad, digamos, de profes en general. O cada uno de nosotros, ya sea en el patio escolar, en el campo deportivo o en la institución formadora, apela a reformular la experiencia en términos de discursos sostenidos, refutables, fundamentados. Desde mi punto de vista, la investigación es la actividad, la actitud, el formato que adquiere esa posibilidad en cada uno de los niveles. ¿Sí? Es decir, como decía recién, de reformular la experiencia en términos de discursos sostenidos, refutables y fundamentados. ¿Qué atenta contra la investigación? O sea, ¿qué es lo que limita, impide o dificulta la investigación? En primer lugar, la ausencia del saber, de la estructura, las condiciones, como decían los compañeros recién, para que los actores sostengan una reformulación sólida de la experiencia y, en cambio, expresen solo lo que informa una experiencia inmediata, la costumbre u otros discursos. En principio digo, si nos falta un saber, ¿cómo hacer para revisar o reformular esa experiencia? ¿No? La falta la posibilidad de elaborar discursos válidos, sólidos y sustentables. Además no tenemos estructura, tiempo, presupuestos, hábitos, tradiciones, y a nadie le interesa además. O sea, no hay interlocutores, digamos. No quiero decir a nadie, digamos, faltan interlocutores. Y cuando digo a nadie, así, de esa manera negativa, no estoy pensando en nuestros colegas, estoy pensando en la estructura del sistema educativo, o en los directores de las escuelas que no les importa mucho lo que hace el profesor de educación física, a eso me refiero, ¿no? Entonces, bueno, ahí,
todo eso necesitamos para poder instalar esta actitud, este modo, esta práctica de investigar. Hay poca tradición en la educación física para tomar la palabra, aunque hay avances muy importantes. Todos están señalando cantidades importantes, tiene que ver con la aparición de la licenciatura, las maestrías, estos años, sin duda. A veces es un poco burocrático, si bueno, tengo que hacer un trabajo y lo hago y cumplo, ¿no? Pero a veces eso también sirve, porque nos pone, como diría Vygotsky, en una zona de desarrollo próximo, y después vamos acomodándonos un poquito más. Y a veces se queda en el papel de lo burocrático y no salimos de ahí. Hay que ver cómo rompemos con esa lógica del paper, ¿no? Y podemos producir un conocimiento por, como decía Ana, la pasión, la necesidad de saber. Yo quiero, esta idea de experiencia la quiero llevar al plano de las ciencias naturales. Y traigo el ejemplo que pone Humberto Maturana. En uno de sus textos habla de Franklin Roosevelt. Ustedes se acordarán, Benjamin Franklin. Es otra cosa. Roosevelt era un presidente norteamericano. Franklin también fue un político norteamericano de fines del siglo XVIII, revolucionario de la independencia norteamericana, pero fue el inventor, entre otras cosas fue un científico y fue el inventor de pararrayos. Esto nosotros lo recordamos por eso. Y dice Maturana que la explicación que dio Franklin a eso que llamamos rayo fue así: la chispa eléctrica que salta entre las nubes y la Tierra cuando las nubes se han cargado electrostáticamente como resultado de la fricción del aire. Eso dijo Franklin. Lo formuló y todos decimos, wow, eso es un rayo. Ahora, ¿cuántas formulaciones previas míticas, o que hoy diríamos míticas, hay en relación con los rayos? Todas las culturas tienen alguna explicación. La han dado durante toda la humanidad. Ahora, nosotros aceptamos la de Benjamin Franklin. ¿Por qué? Porque tiene cierto modo de establecer categorías teóricas, cierta manera de refutar, y que hoy por hoy, en esta etapa moderna, con el mercado, los estados, etcétera, conforma una posibilidad válida. Ahora, esto también nos remite digamos, en contra del mito de la objetividad. Los científicos no son objetivos. No hay objetividad. Siempre hay un sujeto que es el que formula. Y formula dentro de ciertos marcos. Por eso digo, el de Franklin es un discurso válido en la actualidad. Si alguien hubiera dicho eso 500 años antes, lo hubieran mirado diciendo este tipo de qué habla. ¿Sí? O si hoy decimos que es un acto de los dioses, lo miramos y decimos, bueno, está bien. Créelo si querés, pero en realidad hay otra posibilidad que está, ¿no? En fin. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Tiene educación física un discurso que provenga de la reformulación sistemática y refutable de las experiencias de sus actores? Y si lo hay, ¿en qué condiciones se ha ido produciendo? ¿Producimos discursos o somos producidos por discursos de otros? ¿Discurseamos o somos discurseados por otros? Esta pregunta las hicieron ya los compañeros, así que paso. Lo que quiero dejar sentado es que hay otra posibilidad, que es la no producción por negarme a la reformulación de la experiencia. Digo, cuando el fundamento de mi actuación como profe es mi experiencia, y esto en todos los terrenos docentes está bastante estudiado, no, digamos, es simplemente una experiencia porque a mí me dio resultado, entonces la aplico. No hay entonces la posibilidad de producir un discurso, porque cuando justifico la experiencia siempre lo justifico de un discurso previamente conocido. Entonces, acá encuentro entonces la segunda dificultad para el desarrollo de investigación: aceptar críticamente discursos ajenos o no tomarse el trabajo de problematizarlo en relación con la realidad de la práctica. Entonces, bueno, muy bien, como para ir cerrando, la investigación en educación física, digo yo, debería, desde mi perspectiva, configurarse como un campo de actividad productora de discursos. Que al menos 3 cuestiones. Primero, revisen la experiencia individual y colectiva de los profesores y otros actores ligados al campo y sus contextos. Y en este sentido ubico el problema del objeto de conocimiento. Lilia antes estuvo insistiendo con esta cuestión del objeto. No estoy diciendo que, digamos, el objeto es algo muy amplio, pero que no puede estar ajeno a al mundo de la experiencia que el profesor tiene delante y detrás de su vida, digo, ¿no? En su mochila. Pero, digamos, el objeto de conocimiento de la educación física es ese campo de experiencial en el cual vive. No tiene sentido dedicarnos, como profe, dedicarnos a estudiar, qué sé yo, los efectos de la mitocondria o la conformación del cuerpo
como un problema sociológico, digamos, no, eso excede, digámoslo, me parece a mí que el objeto en la educación física debe ir recortándose en el campo de la experiencia propia del profe. Segundo lugar, la investigación como actividad productora de discurso que utiliza de forma amplia el método de la ciencia como válido, se tiene que afirmar justamente en la validez de los procedimientos y ahí instalar la discusión por el método, ¿no? Es decir, también fue planteado recién la cuestión, ¿qué métodos usamos? Bueno, la validez tiene que ser también en función de ese objeto sobre el cual tenemos que producir discurso propio, reformular nuestra experiencia. Todos los discursos, después si tenemos tiempo podemos profundizar un poquito. Podemos usar muchos procedimientos, técnicas o enfoques distintos según en qué nivel de análisis estemos. Cuando más, digamos, analítico es el objeto que recortemos, los métodos están más cercanos a lo cuantitativo, a lo empírico-analítico. Cuanto más ampliemos a lo simbólico, a lo humano, más necesitamos de lo cualitativo, más necesitamos justamente de la investigación más de tipo simbólica. En tercer lugar, la investigación esté orientada por la perspectiva integradora y comprometida de los actores con la gente, con el trabajo y con la superación y renovación del saber disciplinar. Y ahí pongo el problema de los sentidos, de los objetivos trascendentes de la actividad. Muy bien. Una pregunta que se formuló hace un ratito tiene que ver con... hace poco un amigo mío, ingeniero agrónomo, me decía... a mí en la universidad me enseñaron para la ciencia, me enseñaron para la investigación y no me enseñaron para trabajar. Y esto seguramente pasa en otras áreas. Supongo que en las áreas de las ciencias puras, biología, matemática, física, etcétera, enseñan justamente el objeto científico y la producción de ciencia. O sea, hay una formación para el conocimiento. Y hay otras formaciones que son, podríamos decir, solo para el trabajo, no producen para el conocimiento, no forman para la producción de conocimiento. A mí me parece que es el caso de la educación física en forma tradicional, ¿sí? Sobre todo anclado en los profesorados, como se dijo, en las universidades hay otras posibilidades porque la estructura universitaria nos lleva a otras posibilidades, lo cual no quiere decir que no sea una tarea del profesorado, que está escrito, que también tiene que investigar, y que hay algunas iniciativas, y hay ahora el Infod nuevamente saca concursos para proyectos de investigación, hay posibilidades y hay que hacerlo. Pero hay una tradición instalada en que en los profesorados se forma para el trabajo y para aplicar. En las universidades se forma más bien, más cerca de formar para el conocimiento. A mí me parece que hay una dicotomía que tenemos que resolver, ¿sí? Y digo, cierro con 5 frases. Investigar como modo de entender el mundo. Asimismo, en él. A nosotros mismos en el mundo. Modo de organizar el sentido de la experiencia humana y de mi experiencia concreta, en mi campo, en mi escuela, en mi recorrido como estudiante, donde sea. Después, investigar como modo de tomar la palabra. Tomar la palabra y hacerla mía con confianza, con fundamentos. Investigar como estar abiertos a revisar, a cuestionar, a cambiar. Porque si no, nada sirve. No hay conocimiento que vivan muchos años, siempre van cambiando. Investigar como establecer una relación abierta y de curiosidad con el conocimiento, no creerse dueño de la verdad, generar intercambios y colaboraciones con otros, investigar como un modo de asumirse como autores. Y esta idea la dejo instalada, digo, ser autor. La única manera de generar un campo académico, tener muchos autores que se animen a producir ideas y yo me hago cargo de esta idea, la pongo en discusión. Me puedo equivocar, pero no importa. Trato, busco. Y como una actividad que funda un campo intelectual. Y para la pregunta que hacía Ana de cómo hacer la formación, me parece que hay que profundizar esta idea de que en metodología e investigación tenemos que hacer las tareas, las cosas bien, para que se entusiasmen los alumnos. No es un problema de la cátedra de metodología, es el enfoque mismo de la formación, es la relación que establecemos con el conocimiento. Necesitamos sujetos curiosos que desafíen el saber. No alcanza con enseñarle buena metodología. Toda la institución tiene que estar en esta idea de que el conocimiento es provisorio, que el conocimiento cambia, que hay que ser actores, que hay que ser autores. Bueno, dejo acá y hay mucho para conversar si hay ganas. Bien, Rodolfo, gracias, muy interesante.
la verdad que da para muchísimas más horas de charlas por el nivel de profundidad. Antes de habilitar el espacio de preguntas, escuchando a Anita, a Lilia, a John, a vos, Rodolfo, me hacía una pregunta que lamentablemente es fundamental, y es la variable económica. En un país en vías de desarrollo, donde esas variables económicas, las inversiones presupuestarias a nivel nacional del CONICET, tuvieron muchos vaivenes. Hace 15, 20 años había, por datos del CONICET, entre 13 y 15 investigadores cada 1000 habitantes. Ahora, en la actualidad, hay 2,5 investigadores cada 1000 habitantes. Realmente lamentable y triste, ¿no? El que no investiga se muere. Fíjense las diferencias abismales que hay en las inversiones de investigación con países desarrollados o del primer mundo, como llaman algunos. Esto me llama a una reflexión. Si en el área de la educación física no fuimos formados o fuimos poco formados para investigar, y encima estamos dentro de esta variable macro, hay que hacer maravillas, porque a nivel de las instituciones públicas, Instituto de Formación para Investigar, no hay un peso. A nivel de las instituciones, universidades nacionales, de acuerdo a la impronta y a la categorización de esos investigadores, puede haber fondos con todo lo que trae aparejado en el sistema operativo y burocrático. Y a nivel de las instituciones privadas, que es lo que me toca a mí, a los que están acá, algunos pertenecen a la Universidad Católica, hace 30 años sabía hacer investigaciones y ahora se incrementó mucho el presupuesto, pero todavía falta mucho más como incentivo. Entonces, la pregunta es, como la dijeron de otra manera, investigamos porque no nos queda otra para sacar el título de grado o de magíster, y después nos quedamos. Ni siquiera me comparo con Brasil, que estamos años luz de investigaciones en educación física, con Colombia, con México. Miren lo que les digo, no estoy hablando de países mucho más desarrollados que nosotros. Entonces, la realidad es preocupante. Recién el año pasado se aumentó en un 25% el presupuesto del CONICET, cuando ha tenido unos vaivenes que fueron realmente lamentables. A pesar de eso, no quiero poner una postura pesimista, porque me encanta el desafío que tiene que ser superador, no tenemos que claudicar, porque como decía Rodolfo, hay materias o ciencias mucho más duras que están acostumbrados a investigar. Nosotros no, y tal vez es por la formación de campo que tenemos, y de patio, y de clubes, todo. No nos gustan los papeles, no nos motivaron para ese proceso formativo de ver cuál es el sujeto de investigación, de esa formación, el bichito. Y si lo mantuvieron 4 años después, el que se recibió, ¿a dónde investiga? ¿A dónde va a investigar? Y si investiga, ¿trabaja gratis? Es un cuestionamiento que me hago. No sé qué opinan y si quieren contestar a esta inquietud, que es una realidad que nos toca vivir. No por ello nos vamos a cruzar de brazos. En nuestra institución, como bien dije, se han incrementado en millones de pesos la investigación anual y los proyectos de investigación, con un consejo de investigación donde hay ciertos protocolos, pero aún así somos muy pocos y nadie se moviliza ni siquiera para presentarlos. Es lamentable. Vos sabés, Carlos, que escuchándote un poquito, celebramos hace poco tiempo, nosotros digo poco tiempo, hace un poquito más de un mes, la posibilidad de que el INFOT volvió a abrir el juego para la investigación en el Instituto de Educación Superior. Qué bueno. Entonces llega la propuesta, que hace unos 5 años que eso no estaba vigente, por algún motivo, seguramente presupuestario, o estaba muy limitado, pero antes de empezar ponen como condiciones algo que es medio inaccesible, porque te piden primero que los directores tienen que tener título de maestría, cosa que limita muchísimo, porque en el Instituto de Educación Superior se encuentran, por lo menos acá en la región del norte, muy pocos
profesionales con esa titulación, y aparte que te exigen una dedicación casi exclusiva de 15 horas. No estoy hablando de dinero porque no hemos llegado a acceder a la posibilidad de ver cuánto es lo que se podía ganar, porque nosotros pensábamos que el profesor que tiene un título de maestría, seguramente ya tiene un recorrido académico hecho, seguramente ya tiene el tiempo muy ocupado, y entonces yo digo que las condiciones que ellos pusieron matan la intención antes de que se empiece. Entonces, de hecho, en ese instituto no hubo, de los 102 docentes que estamos, ninguno pudo hacerse cargo de tomar una idea de investigación para llevarlo adelante. Lo mataron antes de que nazca. Bueno, a nivel nacional, en el último Congreso Mundial que organizó la FIEP, no, 2020 fue la pandemia, 2021, 2019 en Barcelona, Cataluña, se presentaron más de 400 trabajos de investigación científica, valorados, indexados, en diferentes formatos. De Argentina, ¿saben cuántos se presentaron? De esos 450. No sé si fueron 4 o 7. O sea que tenemos el 40 al 10, el 20 al 5, un 2%. Lamentable. Lamentable desde Argentina por lo que significó la historia de la educación física argentina, donde en la década del 40 y el 50 vinieron popes de España a tomar los programas de educación física, como José María Cajigal y otros, y formándose de nuestra tradición escolar. Y miren dónde estamos ahora. Y esos son variables que hay que tratar de modificarlas. Va a ser difícil, sé que no es imposible, pero va a ser un desafío para todas las instituciones formadoras, ¿no? De diferentes niveles. Bueno, muchísimas gracias. Ahí Carlos ha iniciado el momento de preguntas y comentarios. Invitamos inclusive también a ustedes como ponentes, Ana, John, Lilia, Rodolfo, y a los participantes y asistentes a realizar preguntas, comentarios. Lo podemos hacer por chat o podemos habilitar el micrófono, aprovechando esta instancia de intercambio, y desde ya posibilitando justamente seguir reflexionando sobre la investigación. El que quiera, la que quiera puede comenzar y habilitamos la palabra. Si me permiten, bueno, antes que nada agradecerle a Rodolfo porque la verdad que nos dejó pasmados y maravillados. Es un deleite poder compartir este espacio de aprendizaje y crecimiento. Tengo una mirada un poco más positiva, Carlos, que bueno, él tuvo la oportunidad de viajar y de estar presente y hacer este porcentaje paupérrimo de nuestros trabajos. Yo creo que el hecho de que en este momento un poco más que 40 de los participantes sean estudiantes del profesorado de educación física, creo que ya nos invita a tener una mirada un poco más positiva y optimista. ¿Por qué? Porque están interesados en aprender, en escuchar, en incorporar, y esto que nos trajo la pandemia, esto que es la pantalla, está siendo aprovechada por ellos. Soy una convencida que estamos haciendo un buen camino y que vamos a lograr mucho más de lo que creemos y que nos vamos a sorprender gratamente. Ojalá que sea así. Yo quería comentar un poco lo que Carlos, con muy buen tino, trajo a colación. Yo coincido en realidad con estas condiciones muy pobres que nos genera la investigación en educación física, ¿no? Acceder a la carrera de CONICET implica que tengamos un título de doctor, y son muy pocos los doctores que no se han jubilado o que han accedido al título con cierta juventud, que hasta no hace mucho incluso la edad limitaba el acceso a esta carrera. Gracias a Dios eso se sacó.
Nosotros ni siquiera tenemos la posibilidad de acceder a estos incentivos del Infot porque ya no somos instituto superior, así que peor, tenemos menos posibilidades, tenemos que acceder a otras recontra escasas posibilidades de financiamiento, y la verdad que en montos económicos son tan pobres que, salvo que para inscribirnos en los congresos de que después presentamos, no nos da para más. Incluso, digamos, haciendo un análisis de las posibilidades del CONICET, las becas doctorales, yo postulé una beca doctoral, la gané y no la pude asumir porque el monto de dinero no cubría lo que yo tenía que dejar, ¿no?, para poder acceder a la beca, lo que yo tenía que dejar de trabajo. Entonces, imagínense, yo tengo que continuar mi tesis doctoral con todas las obligaciones académicas, laborales, además de las familiares. Fíjense, acá es toda la dificultad que tenemos para investigar, los que que continuamos formando o no, y por supuesto, además, las investigaciones institucionales. Ahora, a pesar de todo esto, que es muy, la verdad, negativo, no quiero asustar a las poblaciones jóvenes. Creo que somos, por lo menos varios, los profes de educación física que hacemos el gran esfuerzo de, aún a pesar de estas condiciones, seguir investigando y seguir formándonos en investigación y seguir reclamando para que esto vaya cambiando. No puede quedar como una acción de voluntad el hecho de investigar. No puede ser solo porque me gusta investigar y siento un compromiso con la profesión, como en muchos casos es en las instituciones. Esto nosotros lo hemos planteado en nuestra universidad, que los pocos que investigamos lo hacemos, por supuesto, sin ningún tipo de financiamiento, y gracias a este reclamo, la universidad contempló un plan de algún tipo de financiamiento, no mucho, pero son luchas que tenemos que seguir disputando día a día, y en esto ojalá que estas luchas también faciliten de alguna manera lo que luego viene a los estudiantes que se quieran dedicar a la investigación. Ojalá que todos estos esfuerzos redunden en una mejor posibilidad a futuro. Ojalá. Muchísimas gracias, Lilia. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Podemos habilitar el micrófono o vía chat? Cuando charlábamos un poco, yo me comuniqué con Rodolfo, no sé, hace un mes debe ser, para preguntarle, digamos, más o menos cuál iba a ser la mirada. Y Rodolfo, entre algunas cosas, me dijo, bueno, quizás podamos teorizar un poco y después rescatar quizás alguna experiencia propia de nuestro camino. Y bueno, aprovechando este espacio, yo quiero contarle especialmente porque hay muchos chicos jóvenes que de la mano de Rodolfo acá en Salta, en el 2009, Rodolfo llegó a la provincia convocado por el Ministerio de Educación, cuando yo creo que por primera vez nuestro Ministerio de Educación decidió desarrollar políticas vinculadas al crecimiento de la educación física, y para ello, digamos, pensó en un mecanismo en donde haya un capacitador central, que fue Rodolfo Rosengart, justamente, y con un mecanismo de convocatoria, unió a algunos docentes, entre los cuales yo siempre digo que fui el afortunado, uno de los 8 afortunados que estuvo en ese grupo de trabajo, en donde en primer lugar, digamos, nos capacitamos, aprendimos a mirar la educación física, de verdad lo digo, mis alumnos son testigos porque yo digo que en mi vida profesional hubo un antes y un después de esa etapa, porque Rodolfo realmente desde una formación muy sólida y crítica nos ayudó a mirar que hay una educación física diferente a la educación física conservadora y tradicional que históricamente nosotros hemos venido recibiendo. Y la propuesta era, bueno, capacitarnos para que eso se haga extensivo al medio, y cada uno de nosotros tenía un grupo de profesores que se sostuvo en el tiempo, con capacitación, con una mirada diferente, con la tematización del contenido. Bueno, era una propuesta didáctica fundamentalmente, pero en el camino aprovechamos de recoger información y después de sistematizar esa información. Y esto, Rodolfo, más allá de que el otro día yo me enteré que hay algún artículo escrito al que no he podido acceder todavía, en algún momento nos permitió a todo este grupo poder contar un poco
cuál es la educación física que se vive en la primaria. Y el valor de esa investigación, que aparte tuvo un alcance de más de 100 escuelas, de muchísimas horas de trabajo, nos permitió a nosotros tener una mirada, quizás en un espacio longitudinal, pero breve, de lo que era la educación física. Y el análisis que hicimos en ese momento, un análisis muy rico, Rodolfo, no sé si vos coincidís, porque pudimos determinar básicamente, digamos, los modelos didácticos y los tipos de comunicación que existían en ese momento dentro de la educación física. Y les cuento, para terminar un poco este pequeño relato, que justamente estamos recuperando esa información para poder compartirlo en forma de un artículo. Entonces nos hemos vuelto a encontrar después de muchos años, o sea, de más de 12 años, o de más de 10 años, con algunos de esos profesores que hicieron ese recorrido. Y lo bueno, el final, digamos, lo vamos a contar en ese artículo, pero hemos recuperado cosas muy valiosas porque sí sirvió esa transformación. La reflexión final es, si esta intención del Estado se hubiera sostenido en el tiempo, o hubieran muchos tipos de acciones como esta, realmente todas las realidades educativas cambiarían, pero en el caso de la educación física, fue una experiencia realmente enriquecedora para muchísimos profesores. Sí, por ahí valdría la pena ampliar un poquito. Gracias, John, por todos tus conceptos. Para mí fue sumamente enriquecedora todo lo que aprendí yo de la realidad de la educación física, no solo de Salta, sino de lo que se vive en general en el país, ¿no? Y el proceso fue un proceso de investigación-acción centralmente, porque con el grupo de los 8 profesores convocados, que era el grupo Eje, lo que se hizo fue un proceso de investigación-acción, cada uno con una cantidad de profes y escuelas que tenía que a su vez derivar y eran su objeto de investigación, ¿no? Cada uno tenía una zona de la Salta capital, y de ahí tenía que llegar a todos los profesores y hacer todo un proceso que pautamos, un proceso de investigación buscando elementos ligados a los contenidos, los modos de enseñanza, la evaluación, las percepciones de los profesores. Todo eso, a través de entrevistas y observaciones, se fue sistematizando por cada uno de los profes, cada uno de ellos sistematizó y después se armó con eso todo un diagnóstico general. Y cada vez volvíamos, es decir, esta idea de investigación-acción como una idea circular, ¿no? O sea, uno tiene algunas hipótesis, desarrolla unas estrategias, va al campo, busca la información, vuelve, la procesa, reelabora sus estrategias, vuelve a intervenir, digamos, y eso fue interesantísimo. Y después de eso, los profesores a su vez se proyectaron hacia el interior de la provincia también. Ahí yo ya perdí el contacto con la experiencia, pero sé que, digamos, ese es un camino. Ratifico lo que dice John, fue un camino de crecimiento de todos los que participamos. Así que me parece que fue, no sé si es un modelo, pero digamos, es una manera donde la investigación interviene y no hace falta, qué sé yo, algo muy raro, ¿no? O sea, y créditos internacionales, digamos, políticas públicas, coordinación, estímulo, utilización de ese material después, o sea, hacer algo con eso de verdad, ¿no? Se pueden buscar, pero me parece que es la política la que manda acá. Es la política la que manda. Las instituciones tienen que estar muy, muy interesadas, tiene que haber, pero eso siempre hay gente joven, gente que arranca, gente que viene, que trae lo nuevo, ¿no? Como diría Hannah Arendt. Los niños, los jóvenes son los que traen la novedad, hay que darle lugar a la novedad, pero hay que encuadrarla y hay que invertir y hacer políticas públicas, hay que pelear a nivel político. No hay otra manera, hay que pelear en el nivel de la política. Las políticas públicas son las que articulan. Si no hay proyectos políticos que incluyan todas estas posibilidades, estamos fritos. Si los proyectos políticos nos encierran en deudas impagables por generaciones y generaciones, estamos condenados porque no hay forma de salir adelante. Hay que generar esta idea de la independencia, ¿no? De ser nosotros mismos, en el plano de lo cognitivo, en el plano de lo político, ¿no? Eso. Gracias, John. Muchas gracias. Bueno, la verdad, perdón, Luciano, era para ir cerrando. Sí. No sé si querés cerrar vos o cierro yo, aunque no tenemos ningún cierre. No, simplemente, Carlos, agradecerles esto que Rodolfo y John comentaron de la experiencia que se dio en Salta.
que es una experiencia que plantea una idea colectiva en el interior, digo, para pensar también en esto de, si nos vamos a enamorar de la investigación y apropiarnos, reconocer y autovalorar lo que venimos haciendo. De pasito, pasito a pasito, pero con mucha dignidad, ¿no? Con mucha dignidad, y ese es un enfoque político y convivencial fundamental. Eso también para alentar a los estudiantes, para alentarnos a nosotros mismos en momentos a veces de muchas turbulencias. Por mi lado, agradecerle, lo estuve molestando varias veces, pidiéndole cosas, solicitándole, pero han sido de enorme generosidad, tanto lo que ha sido hoy como lo ha sido en los momentos previos de este armado, de este ciclo de conversación. Y para el resto, invitarlos mañana, continuamos, tenemos 3 instancias más, donde la idea y la intención es seguir conversando, charlando, desde un enfoque crítico y sensible. Carlos. No, también, no quiero ser reiterativo, agradecer en nombre de la UCASAL y de la FIEP a todos, a los que estuvieron ahí firmes escuchando, tratando de asimilar de la mejor manera los diferentes conceptos. A vos, Rodolfo, un lujo tenerte acá. Lilia, no te conocía y un gustazo. Y yo un cariño muy afectuoso a tus ancestros porque juego al tenis de mesa. A vos, Luciano, te pasaste por el trabajo. Esperemos que vuelques ahora este trabajo de investigación que estuviste haciendo en los últimos 2 meses en Francia para sociabilizarlo con todos. Anita, un placer tenerte. Johnny, bueno, a todos. Ahí la veo a Claudia Cano, hace ratito está el profe Andrada, a todos los chicos de la universidad, así que gracias y ojalá nos volvamos a ver. No sé si mañana, esperemos no ser muy pesados. Les mando un abrazo y un placer haber compartido este espacio. Nos vemos. Gracias, Carlito. Chao, Rodolfo. Chao, Lilia. Cuídense. Chao, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, muy abrazo amable. Grande. Hasta luego.